¿Qué tal? Hoy vamos a hablar de una conexión que, la verdad, es cada vez más preocupante. Vamos a ver cómo la enfermedad del hígado graso no alcohólico, o NFLD, se está convirtiendo en una de las causas principales de un cáncer de hígado superagresivo, el carcinoma hepatocelular, o CHC. Podríamos llamarlo, sin exagerar, el lado maligno del síndrome metabólico. Y para que nos demos una idea de la dimensión de esto, miren este dato. El carcinoma hepatocelular es nada más y nada menos que la segunda causa de muerte por cáncer en todo el mundo. O sea, es un problema gigante. Y por eso es tan urgente entender qué lo está causando, sobre todo esas causas que están creciendo sin parar. Ok, entonces, ¿cómo vamos a abordar este tema? Miren, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a ver por qué el CHC es tan peligroso. Después, nos metemos de lleno con el culpable sorpresa, el NAFL. Veremos cómo evoluciona a algo peor, que es el NASH, y cómo de ahí salta a convertirse en cáncer. También hablaremos de lo difícil que es tratarlo y, al final, qué nos depara el futuro. Así que, ¡arranquemos! Bueno, empecemos por el principio, para sentar las bases. Cuando uno piensa en cáncer de hígado, ¿qué se viene a la mente? Generalmente son los mismos de siempre, ¿no? Los que llamamos los sospechosos habituales. Exacto. Por un lado, las causas de toda la vida. La hepatitis viral, ya sea B o C, y claro, el consumo excesivo de alcohol. Esas son las que conocemos. Pero, y aquí viene lo interesante, está apareciendo un nuevo jugador en el campo y está creciendo rapidísimo, especialmente en los países desarrollados. Hablamos del síndrome metabólico. Y claro, hablar de síndrome metabólico nos lleva de la mano al punto clave de hoy, a ese culpable del que hablábamos. La enfermedad del hígado graso no alcohólico, o NAFLD. Porque al final del día, el NAFLD no es otra cosa que la forma en que el síndrome metabólico se expresa, en el hígado. Ok, pero ¿qué es exactamente el NAFLD? Pensémoslo de forma sencilla. Es cuando se acumula grasa en el hígado, pero, y esto es importante, no por tomar alcohol. Su origen está en otra parte, y está súper ligado a lo que conocemos como síndrome metabólico, la obesidad, la diabetes tipo 2, el colesterol alto, los triglicéridos por las nubes. Y esto no se queda ahí. La enfermedad tiene como un camino, una progresión. Empieza como NAFLD, que es, digamos, un hígado graso simple. Pero en muchas personas la cosa se complica. Avanza a lo que se llama NASH. Aquí ya no es solo grasa, ahora hay inflamación y el hígado empieza a cicatrizar. A eso se le llama fibrosis. Si esto sigue, puede terminar en cirrosis, que ya es una cicatrización muy severa. Y aquí, atención, porque viene el punto más importante de todos, y que es súper contraintuitivo. A diferencia de lo que pasa con el alcohol o la hepatitis, el NAFLD puede causar cáncer de hígado sin necesidad de llegar a la cirrosis. Fíjense en el dato, entre un 20 y un 30% de los cánceres de hígado por NAFLD aparecen en hígados que no tienen cirrosis. Esto cambia por completo las reglas del juego. La pregunta del millón es, ¿cómo pasamos de tener un poco de grasa en el hígado a una inflamación tan peligrosa que puede causar cáncer? Bueno, la explicación científica actual es lo que se conoce como el modelo de múltiples golpes. Antes se hablaba de un modelo más simple, de 2 golpes, pero hoy sabemos que la historia es más complicada. No es una sola cosa la que sale mal, es, como bien dice aquí, un efecto combinado, una sinergia de varios golpes que atacan al hígado al mismo tiempo. A ver, el primer golpe, uno de los protagonistas, es la resistencia a la insulina. ¿Qué significa esto? Que las células del cuerpo se vuelven sordas a la insulina, y el resultado es un caos. El tejido graso empieza a soltar grasa a lo loco. ¿Y quién creen que tiene que limpiar todo ese desastre? El hígado. Empieza a absorber y absorber todo ese exceso de grasa, y ahí comienza el problema. Luego viene el segundo golpe, la lipotoxicidad. Y ojo, porque aquí el detalle es clave. No es solo que haya mucha grasa, sino que el tipo de grasa es tóxica. Ciertos lípidos, como los ácidos grasos libres, son veneno para las células del hígado. Las dañan, las estresan y, por supuesto, provocan inflamación. Este esquema lo resume todo perfecto. Miren,
La mala alimentación y la resistencia a la insulina hacen que lleguen muchísimos de esos ácidos grasos tóxicos al hígado. Pero no están solos. A la fiesta se suman la genética de cada quien y hasta las bacterias que tenemos en el intestino. El resultado, una sobrecarga total. Las mitocondrias, que son como las centrales de energía de las células, fallan. Hay un estrés celular tremendo y todo esto genera unas moléculas súper dañinas. Ellas son las que aprietan el botón de la inflamación. Y ¡pum! Ahí tenemos el NASH. Ok, ya entendimos cómo se inflama el hígado. Ahora vamos al último paso, el más oscuro. Cómo esa inflamación crónica se convierte finalmente en cáncer. Podemos resumirlo en 3 grandes pasos. Primero, la inflamación es constante, día tras día. Es como vivir en un ambiente tóxico. Ese estrés permanente empieza a atacar lo más sagrado de la célula, su ADN. Lo daña. Con el tiempo, esos errores en el ADN se van acumulando, uno tras otro, hasta que una célula se vuelve loca y empieza a multiplicarse sin control. Eso es la carcinogénesis. Es el nacimiento del cáncer. Bueno, cambiemos un poco de tema. Ya sabemos cómo se forma, pero ¿cómo lo tratamos? Y aquí es donde la cosa se pone complicada, porque nos topamos con un problema muy serio. Nos faltan datos. Esto nos obliga a hacer una pregunta que es fundamental. ¿Los medicamentos de última generación que tenemos para el cáncer de hígado funcionan igual de bien en esta gente? O sea, en los pacientes que llegaron al cáncer por el camino del NAFLI. Y ahí está el meollo del asunto. Resulta que en los estudios clínicos más importantes, los que sirvieron para aprobar los medicamentos que usamos hoy, a los pacientes con cáncer por NFLD no se los contó por separado. Simplemente los metieron en una bolsa gigante llamada causa no viral u otras. Quedaron invisibles. Miren esta tabla, es súper clara. Toma algunos de los estudios clave para los tratamientos de primera línea. En el IMBRAVE 150, por ejemplo, el 30% de los pacientes eran no virales. Pero ¿cuántos de ese 30% eran por NAFLD? Nadie lo sabe. Y en los otros, como REFLECT o SHARP, es peor, porque los mezclan con los de causa alcohólica y otras. El resultado es que este grupo de pacientes es un fantasma estadístico. Y si no los vemos, ¿cómo podemos estar seguros de que los tratamientos les funcionan igual de bien? Entonces, con todo esto sobre la mesa, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el camino a seguir? Porque está claro que este es uno de los grandes desafíos para la oncología de hoy. Hagamos un repaso rápido de lo más importante. 1. El NAFLD está creciendo como la espuma como causa de cáncer de hígado. 2. Es básicamente el síndrome metabólico manifestándose en el hígado. 3. El modelo de múltiples golpes explica cómo pasa de ser grasa a ser inflamación. 4. Y esto es clave. El cáncer puede aparecer sin que haya cirrosis, y eso lo cambia todo para la detección. Y 5. Tenemos un punto ciego gigante en los datos sobre cómo tratar a estos pacientes. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una que de verdad nos tiene que hacer pensar. Las tasas de obesidad y diabetes no paran de subir en todo el mundo. Eso significa que este tipo de cáncer de hígado va a ser cada vez más común. La gran pregunta es, ¿estamos listos? ¿Cómo vamos a adaptar la forma en que detectamos y tratamos el cáncer para hacerle frente a este lado maligno del síndrome metabólico? Gracias por habernos acompañado.